Hola a todos. Un cordial saludo a tutor y compañeros del Grupo de Cultura Política. Mi nombre es Astrid Gracia Sánchez. El día de hoy me encuentro con el abogado Jeider Alonso Sánchez Ortega, quien es un habitante del municipio de Ábrego Norte de Santander, el cual me va a colaborar con una entrevista de participación política y democracia. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Astrid. Mucho gusto. Mi nombre es Jeider Alonso Sánchez Ortega, abogado especialista en contratación estatal, y estoy dispuesto a responder las preguntas que quieras hacer con respecto a la ley o la Constitución. A continuación, las preguntas. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre Estado, nación y gobierno? Buenos días nuevamente. El Estado es el conjunto de poderes y órganos de gobierno de un país soberano, mientras que el gobierno se entiende como el órgano superior del poder ejecutivo de un Estado, y la nación se asocia principalmente con un conjunto de habitantes regidos por un gobierno. En esencia, el primero es el conjunto de órganos, el segundo es el órgano superior y el tercero son los habitantes regidos por ese gobierno. Esas serían las diferencias entre los tres conceptos de Estado, gobierno y nación. Ahora, las semejanzas de el Estado, nación y gobierno sería que la principal semejanza es que todos conforman parte fundamental de un Estado, porque para que sea considerado Estado debe tener territorio, población y gobierno. ¿Qué diferencias y similitudes hay entre participación política y democracia? Bueno, la diferencia es que la participación política es uno de los principales objetivos de la democracia, que permite el desarrollo moral y social de las personas y facilita implicaciones más serias en los asuntos colectivos. La forma más sencilla y más igualitaria de participación es el voto, que contribuye al fortalecer la salud democrática, la legitimidad y la responsabilidad de gobernantes y gobernados. Por ello, las tendencias actuales de caída de los niveles de participación electoral en las democracias son preocupantes, haciendo necesaria una reflexión sobre la percepción. Eso en cuanto a la participación política. En cuanto al concepto de democracia, la norma nos explica, cada quien puede tener su concepto de democracia. Dice la norma que la democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos escogen a los gobernantes o dirigentes que nos representarán en la conducción de un país o una nación. Esta escogencia se hace a través del voto y los elegidos por mayoría deben actuar según lo indique nuestra Constitución Política desde el año 91, las leyes, procurando siempre lo mejor para el país, que tienen los ciudadanos sobre sus acciones, inciden o no en las decisiones políticas. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política etimológicamente indica el ánimo de servir. Todos desde nuestro entorno podemos ser política, teniendo en cuenta el concepto que etimológicamente tiene, que es el ánimo de servir. Todos podemos servir desde nuestro entorno. Como estamos en un país de casi 45, 47, 48 millones de habitantes, no todos podemos llegar a esos cargos públicos. Por eso, desde la política, desde la Constitución Política del 91, ella nos permite a nosotros que elijamos a las personas que nos quieran gobernar. Entonces, le damos esa facultad a ese funcionario público para que vele por los derechos y deberes del ciudadano y que la comunidad o el territorio nacional pueda crecer como comunidad. Doctor Jeider, ¿me puede aclarar la diferencia entre política y lo político? Con mucho gusto. Bueno, lo político es aquella serie de planeaciones que tiene el funcionario público en pro de un territorio,
nacional. Son aquellas políticas que el gobierno instituye para la protección de los derechos y deberes del ciudadano. Derechos que le van a permitir al ciudadano vivir en armonía, tener los derechos fundamentales que la misma Constitución le indica y le puede favorecer al ciudadano. Ese sería el concepto de política. Y en cuanto a lo político, la historia nos cuenta que cuando el capitalismo vio la luz, lo político y lo económico dividieron cobijas. Esto fue el terreno abonado, el punto de inflexión para la profesionalización de la política. La humanidad dejó que el poder económico envolviera a lo político en este lindo papel llamado la soberanía del pueblo y nos regalara la política, tiempo pretérito. Sí, pero no hemos sido capaces de revertir la situación y aunque sometidos a los embates de la política, permanecemos sin vivir lo político. Ese sería el concepto entre lo político y la política como tal. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, la cultura, pues primero te daré un concepto de qué es más o menos la cultura política. La cultura política aquí en nuestro Estado colombiano, democrático, es aquella que tenemos todos los ciudadanos que adquirimos la mayoría de edad para poder ejercer nuestro derecho al voto. Cuando hablamos de cultura política, se debe entender que el ciudadano puede participar en todas las contiendas electorales que puedan existir en nuestra nación, en nuestro Estado. Ya llámese una elección a nivel presidencial, a nivel departamental, a nivel local, a nivel municipal o a nivel nacional. La cultura política pues también tiene unos factores que la componen, pues como ya se hizo mención, son los procesos políticos, los sistemas políticos, los partidos políticos. Esos serían los postulados de la cultura política. ¿Qué elementos involucran a ser ciudadano y cómo definen los derechos y deberes del ciudadano? Defíname, ¿qué elementos involucran a ser ciudadano? Bueno, un ciudadano es una persona considerada como miembro de un Estado, titular de derechos civiles y políticos. En conclusión, quienes vinculan o involucran al ser humano, al ciudadano, son esos derechos civiles y políticos. ¿Cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los derechos y deberes del ciudadano, desde el órgano legislativo, quienes congresistas o representantes a la Cámara, los elegimos por voto popular para que ellos instituyan las políticas de Estado. Esas personas, dentro del mismo ámbito permitido en el Congreso de la República, instituyen políticas sobre los derechos y deberes del ciudadano, donde bajo ese postulado el ciudadano tiene obligaciones con el Estado, con la ley, con el órgano judicial para poder adquirir esos derechos. Ese sería el concepto de derechos y deberes del ciudadano. Esto es todo. Muchas gracias, abogado, por su colaboración.